Bueno, vamos a ver operaciones con vectores. Vamos a empezar viendo la suma y la resta de dos vectores. Primero, el resultado de sumar o restar dos vectores lo que nos da es un tercer vector, ¿vale? Como los vectores tenéis que tener en cuenta que son como desplazamientos en dos o tres dimensiones, bueno, en n dimensiones en general, sumar varios vectores sería como sumar desplazamientos, ¿vale? Entonces el resultado es un vector cuyo desplazamiento es equivalente al de la suma de los desplazamientos de los dos o de la resta de ambos, ¿vale? Vamos a ver si tienen estas propiedades. La conmutativa la tiene. La suma da igual que sumemos a más b que b más a. Esto se explica porque, como he vuelto a decir, como son desplazamientos, da igual desplazarme 2 para arriba y luego 3 para arriba, que desplazarme primero 3 para arriba y luego 2 para arriba. Entonces, como conmutan en los ejes... Bueno, voy a decir, voy a poner ejemplos con tres dimensiones, pero si tenéis dos dimensiones, pues simplemente quitáis una, y si tenéis cuatro, cinco o seis, pues sería añadirlo, ¿vale? Como digo, efectivamente conmuta. La propiedad asociativa también la tiene cuando vamos a hacer suma de tres vectores, a más b más c. Lo mismo da que primero sumemos a más b y luego al resultado le sumemos c, que a le sumemos el resultado de b más c. ¿Vale? Y bueno, sé que bueno, tenéis que saber que técnicamente hay que ponerle a los vectores flechitas, pero bueno, yo por abreviar un poquito lo que le voy a poner es una raya encima, y eso significa vector. La distributiva, esta distributiva de producto respecto a la suma, esta no la tiene, ¿vale? Porque no, luego veremos por el tema de los productos y demás, no hay propiedad distributiva del producto respecto a la suma o a la resta de vectores. Y elementos neutros sí hay. El elemento neutro es el vector O, que como digo, en tres dimensiones es el 0, 0, 0. O sea, si yo a un vector, por ejemplo, bueno, luego pondremos ejemplos, pero por ejemplo, si al vector 2 3 4 le varío nada la X, nada la Y y nada la Z, pues por eso, si sumo el vector 0, 0, 0 o el vector O se le dice, ese es el elemento neutro tanto de la suma como de la resta. ¿Cómo se realiza? Pues por ejemplo, nosotros vamos a sumar A más B. A en general tendrá una, ya os digo, en tres dimensiones, componente X, componente Y y componente Z. Y B igual, tendrá componente X, componente Y y componente Z. Pues la componente X del vector suma será la suma de las componentes X de los dos vectores que estemos sumando. O sea, AX más BX será la componente X. Lo que estaba diciendo los desplazamientos, por ejemplo, si este te desplaza 2 para la derecha y este 1 para la izquierda, pues 2 para la derecha, 1 a la izquierda. La componente Y de la suma es la suma de las componentes Y de los dos vectores que estamos sumando, y lo mismo pasa con la componente Z. Para la recta sería análogo, solo que la recta recordad que no conmuta. A más B no es igual que B más A. Estas son las propiedades de la suma nada más, ¿vale? La recta no conmuta. Eh, Sería simplemente restarlo. Al de A, las componentes X de A, le resto la componente X de B, a la componente Y de A le resto la componente Y de B, y a la componente Z de A le resto la componente Z de B. Por eso no puede conmutar, ¿vale? Porque si lo hacemos al revés nos sale el vector opuesto, ¿vale? Por ejemplo, es una cosa que se me ha olvidado decir. ¿Cómo obtenemos el opuesto de un vector? Pues multiplicando ese vector por menos uno, ¿vale? Cambiándole, haciendo el opuesto de todas las componentes, ¿vale? Eso mejor lo voy a dejar para si hago un vídeo de número por vector, ¿vale? De escalar por vector. Aplicaciones, pues las aplicaciones que tiene, por ejemplo, es para cuando tenemos varios sistemas de referencia. Imaginaos que tenemos un sistema de referencia, o sea, unos ejes X, Y y Z, ¿vale? Y tenemos aquí un punto, pues este sería el vector que me localizaría. Pero si por ejemplo tengo, espera, vamos a hacerlo un poquito más exagerado, por ejemplo aquí lo tengo.
Y tengo otro sistema de referencia en el que yo tengo un vector que me lo une los dos. Pues este es el vector que va a ir desde, este lo vamos a llamar el observador O y este O'. Esto es un vector que va desde O hasta O'. Y esto lo vamos a llamar la posición o la velocidad o perdona, vamos a llamarlo la posición sobre el primer sistema de referencia, y esta es la posición sobre el segundo sistema de referencia. Pues fijaos, aquí tiene una aplicación, este es el punto P, este va a ser R'. Pues fijaos que si yo quiero, hay una propiedad que es que si yo, fijaos, este vector de aquí, la posición respecto al primer sistema de referencia va a ser igual a el vector que une el primer sistema de referencia con el segundo más la posición del segundo sistema de referencia. Respecto al segundo sistema de referencia. Entonces imaginaos que uno se va moviendo sobre el otro, este está quieto y el otro está móvil. Yo quiero averiguar a partir de la posición del quieto, el del móvil, pues lo haría así. Y si quiero el otro, pues lo que lo tengo es que restar, ¿vale? Si quiero averiguar R', sería R menos O'. Si yo esto lo derivo, también puedo dar las velocidades, puedo derivar, entonces digo que velocidad de 1 es velocidad de O respecto a O', más velocidad prima. Y lo mismo con las aceleraciones, ¿vale? Para sistemas de referencia. Y también, sobre todo, pues para aplicar la ley de Newton. Imaginaos que tenemos tres vectores. Las velocidades no se pueden sumar, pero las fuerzas sí se pueden sumar. Entonces, siempre que hagamos nuestro sumatorio de fuerzas de toda la vida para luego multiplicar e igualarlo a masa por aceleración, aquí estamos sumando o restando vectores, ¿vale? Si el vector es el opuesto. Normalmente lo que hacemos es simplemente sumarlo. Y ahora un ejemplo, pues lo voy a poner sobre esto, sobre fuerza. Imaginaos que tenemos una fuerza horizontal para la derecha de 2 newton. Una vertical, bueno, espérate, que no sé para qué estoy poniendo lo de una. Una fuerza horizontal derecha y de 2 newton. Una vertical que va hacia abajo de 5 newton. Y una tercera fuerza cuyas componentes son menos 1, 2, 5. Y nos dice que calculemos la fuerza resultante. Pues que lo que tenemos que hacer es sumar todas las fuerzas. La primera fuerza, como es horizontal hacia la derecha y de 2 newton, será 2, 0, 0. A eso le sumamos una vertical hacia abajo, pues sería 0 menos 5, 0. Y además le sumamos menos 1, 2, 5. Y ahora, primera componente, pues sería 2 y 0 y menos 1 da 1. 0 y menos 5 y 2 da menos 3. Y 0, 0 y 5, pues daría 5 newton de fuerza.